la palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por este momento tan maravilloso. Gracias, Señor, porque nos hemos podido reunir en tu casa, Señor, para cantarte, para adorarte, para bendecirte. Gracias, Señor amado. Bendito es tu nombre en esta noche, Dios mío. El mensaje, la palabra, Señor, la administración de tu palabra, Señor, llegue a nuestra alma, todo nuestro ser, traiga sanidad, traiga liberación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo me despojo, me pongo en tus manos, Señor, con la cobertura divina que tú me has dado en esta tierra, Señor. Yo me deposito en ti, suplicándote, Señor, que venga una unción, un denuedo, Señor amado, para poder ministrar tu palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Puede tomar asientos, amados hermanos. Santo es el nombre de nuestro Dios. El día de hoy, ¿verdad? En el servicio familiar vamos a estar hablando de un tema bastante fuerte, ¿verdad? Porque se está moviendo mucho en estos últimos tiempos. Sabemos, ¿verdad? Que así como dice la palabra, ¿verdad? Que en los últimos tiempos, ¿verdad? Van a suceder cosas, situaciones en las que el enemigo va a querer como tomar ventaja en medio del pueblo de Dios, pero que el Señor nos reprenda. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando del síndrome de Caín, ¿verdad? El síndrome de Caín. Usted sabe, la historia está en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 4, usted sabe que quién es Caín, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor los sacó del huerto, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Los sacó del huerto, les hizo túnicas de pieles, dice la palabra, ¿verdad? Y para que ellos no volvieran a entrar y tomaran del árbol de la vida, puso ángeles con espada, ¿verdad? Que diera vueltas. Ellos se fueron. El Señor les dijo, ahora a ustedes les va a tocar labrar la tierra, cultivar la tierra. Y dice la Escritura, bendito es el nombre del Señor, que ya cuando estaban ellos fuera, ¿verdad? Del huerto de Dios, en el capítulo 4, mire lo que dice ahí, bendito es el nombre del Señor. Solo le vamos a leer esta parte, ¿verdad? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido varón, ¿verdad? Hasta ahí, ¿verdad? Vemos ahí, eso fue, ¿verdad? Cuando ellos salieron del huerto, ya ellos ya no tenían esa bendición de Dios, sino que ahora ellos tenían que labrar la tierra. Acuérdense que la tierra había caído en una maldición por la desobediencia, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Que cuando Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, pero nosotros vemos en algunas otras traducciones, o en la Biblia, en otros capítulos, que le llama a Eva la madre de los vivientes, ¿verdad? La madre de los vivientes. Y es que es bien sorprendente porque cuando ya Adán y Eva estaban fuera del entorno del huerto, de la presencia de Dios, ¿verdad? Allí fue cuando dice que la conoció a ella ya sexualmente, ¿verdad? En el ámbito sexual. Y entonces ahí fue que ella pudo concebir, ¿verdad? Pudo dar a luz. Y dice que aquí vino Caín, ¿verdad? Con la ayuda del Señor he tenido varón. En el 2 dice, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel, ¿verdad? No se sabe la diferencia de edad. No se sabe, pero bueno, ¿cuánto demora un embarazo? ¿Verdad? Son 9 meses. Vamos a suponer, tal vez no podemos decir como que se llevaban cierta edad, porque la Biblia no lo dice. Solamente lo que dice, pues, que Caín, el hermano mayor, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a ver, ¿qué es un síndrome? ¿Por qué el tema, el síndrome de Caín? ¿Verdad? Y mire, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que ocurren juntos y que sugieren la presencia de una enfermedad o de un trastorno. Eso significa, el síndrome, ¿verdad? Es cuando se está presentando alguna enfermedad. Usted sabe, cuando viene, por ejemplo,
fiebre, estornudo, duele la cabeza. Todos esos son síntomas o es síndrome de que viene una enfermedad que va a atacar el cuerpo. Entonces, cuando dice el tema, el síndrome de Caín, es porque vamos a estar hablando de síntomas que se pueden manifestar en alguien, en una persona, en una iglesia, en un pueblo, hermano. Se puede manifestar este síndrome, esta enfermedad espiritual, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. El nombre Caín proviene del hebreo y dice aquí Goch, ¿verdad? Está rara la palabra. Significa adquirido. Eva le dio este nombre para expresar como gozo, porque aquí ve usted que dice, ¿verdad? Aquí dice con la ayuda del Señor he tenido varón, pero en otras traducciones dice he adquirido varón, ¿verdad? Por eso le puso Caín, porque adquirió un varón. Entonces mire lo que dice aquí. Sin embargo, la figura de Caín es un símbolo trágico de la envidia, el celo, el conflicto, el asesinato, ya que Caín es el primer fratricida del mundo. ¿Qué es fratricida? Es un hombre, una mujer, alguien que mata a su hermano. Ahí se le llama. O usted puede decir, oh, es que es un homicida. Un homicida es alguien que mata a cualquier persona. Pero la palabra fratricida es que son la misma sangre, ¿sí? Y un hermano mata o una hermana mata. Y entonces Caín, lamentablemente, aunque Eva le puso su nombre porque estaba agradecida, con la ayuda del Señor he tenido varón, ¿verdad? A pesar que le puso así, he adquirido varón, tiene todo el mundo cuando oye el nombre Caín, ¿verdad? Ya sabe qué hizo. Ya sabemos que fue el primer hombre, ¿verdad? Que asesinó, el primer hombre, ¿verdad? Que mató, ¿verdad? De una manera bien cruel. Vamos a estar mirando, ¿verdad? Cuál es este síndrome que hasta el día de hoy afecta a las personas, ¿verdad? En el mundo espiritual, en el mundo físico. Mire, bendito es el nombre del Señor. El término síndrome de Caín o complejo de Caín, miren, hermano, también existe, ese término existe en el área de la psicología o la consejería familiar. Miren, hermano, el complejo de Caín o síndrome de Caín. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Estamos hablando no espiritual, en lo físico, hermano, ¿verdad? En la medicina. Dice que es intensos celos, rivalidad, que un hermano, dice ahí, mayor, obviamente, puede sentir hacia un menor, pero está hablando, por ejemplo, se está refiriendo, usted sabe, los que han tenido la dicha de tener varios hijos, ¿verdad? A veces no sucede en todas las familias, pero en algunas familias sí sucede. Cuando hay un hijo mayor, ¿verdad? Y resulta que va a tener un hermanito, no sé si les ha pasado o lo han visto, el hermanito mayor empieza a sentir como un celo por el hermanito que viene, el bebé que viene, ¿verdad? Y en el término de la psicología, el complejo de Caín es cuando ese hermanito mayor no le gusta el chiquito y empieza a hacer berrinche llamando la atención porque ya siente que le están robando su puesto, el niño, ¿verdad? Y uno dijera, bueno, es chistoso, se mira raro cuando los niños empiezan tan chiquititos como a tener ese celo, ¿verdad? Y muchos les llaman, en el área de la consejería familiar, a eso le llaman complejo de Caín. Imagínense, hermano, ¿verdad? De que estás teniendo, como le vienen haciendo un celo a ese niño. Y ellos, ¿verdad? En el área de la consejería familiar, le dicen a la gente, le dicen, mire, le empiezan a dar como un consejería a la familia. ¿Cómo tratar a un niño cuando el niño o la niña empieza a ser así? Gracias a Dios aquí con Alberto, con Kaylee y Albertito, no fue así porque Kaylee desde pequeñita, desde que estaba Alberto en el vientre, ella anhelaba ver a su hermanito. Nacía su hermanito, cuando nació lo quería cargar y ahí lo cuidaba, pero en muchos casos se da lo contrario, ¿verdad? Entonces miren lo que dicen aquí. Dice, este fenómeno, el complejo de Caín,
dice, puede surgir con la llegada de un nuevo bebé. El hijo mayor comienza a sentir un cambio en la estructura familiar, al sentir el peligro de ser como reemplazado. El hijo mayor trata de llamar la atención de cualquier forma y a los padres se les aconseja, y aquí hay una lista, ¿verdad? Y dice, abordar el tema con el hijo mayor y la familia, hablarlos todos juntos, evitar competencia y comparación, miren, porque a veces, ¿verdad?, como que se comparan a los hermanos, ¿verdad? Luego dice, comunicar una nueva dinámica familiar, tiempo individual con cada hijo, compartir individual con cada hijo. Luego dice, reforzar el papel del hermano mayor, o sea, como decirle, tú eres el hermano mayor, tú le vas a enseñar a él, tú lo vas a cuidar, tú vas a ser responsable de enseñarle ciertas cosas, para que el niño, ¿verdad?, diga, no es una amenaza. Entonces es mi hermanito, mi hermanita, entonces yo soy el mayor, yo le voy a enseñar, yo lo voy a cuidar, ¿verdad? Y así, mi hermano, y esto lo hablamos nosotros porque estamos en el servicio familiar, y aunque no hay nadie que vaya a tener un bebé así pequeño, ¿verdad? Pero aún mientras van creciendo, se crea como esa rivalidad entre hermanos, ¿verdad? Que no debería de ser, aunque siempre los hermanos, por alguna razón, no van a estar en acuerdo, o todos estamos de acuerdo siempre. ¿Verdad que no? Claro que no, porque cada uno somos individuales y somos independientes, ¿verdad? Pero esto es hablando en lo natural, en lo normal, lo que pueden ver nuestros ojos, lo que nosotros podemos experimentar en casa, con nuestras familias, el complejo de Caín. Ya usted sabe qué es lo que está pasando cuando se crea como esa envidia, ese celo, es porque hay un complejo ahí, ¿verdad? Y mire, vamos a irnos adentrando ahora. Dice, el concepto, este concepto que hemos visto no es peligroso, simplemente se arregla hablando, comentando, platicando, pero el peligro en realidad existe cuando el complejo o el síndrome de Caín viene al mundo espiritual. Ya ahí cambia la historia, hermano. Ya ahí la historia empieza a ponerse seria, ¿verdad? Y mire, vamos a seguir leyendo aquí en Génesis 4. Dice, en el 2 dice, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. En el 4 dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Mira dónde comenzó, hermano, el problema. Tal vez ya estaba el problema antes, ¿verdad? Tal vez desde pequeño ya había como ese tipo de síndrome, ¿verdad? O ese tipo de complejo. Pero aquí sucedió una cosa, hermano, ¿verdad? Caín tuvo una buena disposición de él. Y era presentar algunos de sus cultivos a Dios. Él dijo, lo voy a llevar a Dios, se los voy a presentar. Y el hermano dijo, yo también le voy a presentar a Dios. Mire, vamos a ir los dos, le vamos a presentar. Entonces Caín presentó lo que él estaba labrando de la tierra, se lo presentó a Dios. Pero vino Abel, y Abel hizo una acción que, hermano, pareciera que no era importante, pero a Dios le agradó. Caín, dice que solo presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, pero dice que Abel tuvo una actitud diferente. Mire lo que dice. Dice, Abel presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos. Mire, agarró un corderito de los pequeñitos, ¿verdad? La mera carne blandita, ¿verdad? Que dijera uno, no, mejor vamos a agarrar el más viejo,
y a ese lo vamos a quemar, lo vamos a ofrendar. Pero él no, él agarró lo más tierno, lo más jugoso para el caldo, y en vez de hacerse su comida, él dijo, yo lo voy a quemar y lo voy a presentar ante el Señor. Entonces dice, ¿verdad? Corderos que eran primeras crías de su rebaño, o sea, apenas les estaban naciendo, hermano, ¿verdad? Y se las presentó, y dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni la ofrenda. Y es que había una gran diferencia aquí. Era la actitud que tenía Caín y la actitud que tenía Abel, a la manera de ofrendar. Aquel dijo, yo le voy a dar esto, así, pero el otro no, el otro dijo, no, yo voy a escoger lo mejor, le voy a dar la primicia al Señor, no importa que yo me quede sin esos corderitos, yo se los voy a dar al Señor. Y entonces el Señor Dios le agradó la actitud de Abel, ¿verdad? Y aquí viene el problema, ¿verdad? Entonces dice, pero no aceptó a Caín, dice, ni su ofrenda. Pero dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Mire, le empezó en el corazón de Caín, empezó a hacerse nido, hermano, a raíz del enojo, la ira, el enojo, en un celo. Por eso en la foto, cuando presentamos el tema este día, era ese ojo, ¿verdad? Porque usted puede mirar el ojo y en ese ojo, en esa mirada, usted puede ver un resentimiento, usted puede ver un celo, usted puede ver un enojo, ya empieza usted a ver una planeación. Las miradas, hermano, dicen mucho, las miradas dicen mucho. Y entonces en Caín, hermano, empezó a crecer en él una envidia por lo que había sucedido, cuando él también digo, pero si es que yo también le ofrendé, yo también le di ofrenda a Dios, ¿y por qué no acepta la mía y por qué acepta la de mi hermano? Miren cómo está esto. Entonces, en el 4:6, miren lo que dice aquí, bendito es el nombre del Señor. Dice, ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. A pesar de que no estaban ya en el huerto, la familia se había salido del huerto, Dios hablaba con ellos, hermano, todavía. Entonces Dios le dio la oportunidad a Caín, hermano, de hablar y de sacar de su corazón qué era lo que tenía dentro, porque ya Dios sabía que él se había enojado, que él se había decaído, que es una persona decaída, una persona ya casi como en depresión, triste, hermano, ya ver si quería comer, ya no quería trabajar, porque ya se estaba maquinando dentro de él esto. Entonces le dijo el Señor, ¿por qué estás tan enojado? Le dijo a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Y le dice en el 7, serás aceptado si haces lo correcto. O sea, le dijo, ofrenda, pero hazlo de la forma correcta. Yo te voy a aceptar si tú lo haces correctamente, le dijo. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, dice, ten cuidado. Mire lo que Dios, el Señor diciéndole, mira, Caín, el problema es esto. El problema es, ¿por qué estás tan enojado? El problema es que tú ofrendaste de una forma incorrecta. Tienes que hacer lo correcto para que seas aceptado. Eso fue lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Entonces le dijo, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor le dio primero la oportunidad de confesión, la oportunidad de que él fuera libre y le dijera, mire Señor, sí, yo siento esto, me enojé, estoy resentido porque tú me despreciaste, ¿verdad? Pero el Señor hasta le dijo, hermano, el por qué no le había aceptado la ofrenda. Pero él, dentro de él, hermano, mire lo que pasó en el 8. O sea, no atendió la advertencia del Señor. Miren, yo quisiera hacer un paréntesis y ir a Juan, primera de Juan 3:12, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice aquí. Santo es el nombre del Señor. Es una advertencia para nosotros, amados. Dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno. Miren, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Miren lo que dice ahí. Pero nos da una advertencia que nosotros no debemos de ser como Caín.
Bendito es el nombre del Señor. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mira, hermano, del 7 al 8, el Caín dejó abierta la puerta, entró, ¿verdad? Entró el pecado y entonces ya lo controló, ¿verdad? Ya lo dominó el pecado, porque ya en el 8 ya él ya traía, mira, hermano, todo planeado, el ataque. Mire qué terrible. Dios le dio la oportunidad de abrir su corazón, pero él se lo guardó. Y en vez de venir a pedirle al Señor, de hablar con el Señor, porque hablaba con el Señor, lo que él hizo fue, hermano, que planificó cómo acabarlo. Miren lo que dice aquí. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, otra vez, mire, hablando con él, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Por qué le preguntó eso, hermano? Mira cómo es Dios queriendo de nuevo que él confesara. ¿Usted cree que no sabía Dios dónde estaba? Claro que sabía dónde estaba, qué había pasado, pero Dios en su misericordia, hermano, quería ayudarle, quería que él sacara de dentro, hermano, lo que lo estaba consumiendo. Porque entonces le dijo, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y él, en vez de decir, Señor, mira, lo maté, él le empieza y le dice, ¿verdad? No lo sé. Le ocultó. Contestó Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Mire, todavía fue sarcástico, hermano, ante el Señor. Entonces, ahí fue cuando ya vio el Señor la respuesta de Caín. Le dijo, ¿verdad? Aquí. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Escucha. Mire, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el 10 dice, la sangre de Abel pedía, hermano, justicia ante Dios. La sangre hablaba, la sangre habla. Mire, hermano, qué terrible es esto. Mire, vamos a ver cómo es, ¿verdad? Cómo opera el síndrome de Caín. Envidia, celos, rivalidad, violencia y homicidio. Tiene 5 niveles. 5 niveles, ¿verdad? Comenzando con la envidia, los celos, rivalidad, violencia y homicidio. Recordemos que el fin de Caín fue matar a su hermano, acabarlo. No hablar con él, no platicar con él, no confesárselo a Dios, sino que su fin era removerlo de ahí. Y mire, hermano, qué tremendo, qué terrible, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué tanto odio había en Caín? Algunos opinan, ¿verdad? Porque como venía Adán y Eva, venían de haber cometido ese pecado, esa maldición. Algunos piensan que por ahí recayó esa maldición, ¿verdad? Pero mire, dice, Abel, pastor, Caín, labrador de tierra. Caín presentó de sus cultivos ofrendas al Señor, pero Abel presentó lo mejor. El Señor acepta la ofrenda de Abel, no acepta la ofrenda de Caín. Y dice ahí, Dios le dio una advertencia. Caín actuó con violencia, Dios le da otra oportunidad para confesar. Y aquí vemos que la sangre de Abel clama a Dios por venganza. Hebreos 12:24, bendito es el nombre del Señor. Hay la Nueva Traducción Viviente, por favor. Santo. Esta es la historia, pero vamos a irla enlazando en el mundo espiritual, hermano. Dice, ustedes, 12:24, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. También a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Imagínense, la sangre habla. La de Jesús habla para perdón, pero la de Abel para venganza ante los ojos de Dios. Entonces, mire, consecuencias del pecado. Génesis, ahí regresemos otra vez, Génesis 4, pero ahora vamos a estar en el 11, 4:11. Mire lo que pasó ahí, ¿verdad? Entonces, ahora, ya después que pasó eso, amado, mire lo que dice aquí. Ahora eres maldito. Ay,
Mira, hermano, Dios le advirtió. Le dio la oportunidad de abrir el corazón, pero él no lo quiso escuchar. Entonces, la tierra ya estaba maldita, ¿verdad? Por el pecado de sus padres. Pero ahora, hermano, la maldición también caía sobre él, personal. Le dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Ay, hermano, qué terrible. Y en el 12, la tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Mira, hermano, qué maldición tan grande, tan devastadora, porque su trabajo de él era trabajar la tierra. Él labraba la tierra. Y entonces Dios le dijo, ahora la tierra, por mucho que trabajes, que te esfuerces, ya no te va a dar el fruto, ya no vas a recibir cosecha. Y le dijo, vas a ser vagabundo sin hogar sobre la tierra. Mire qué terrible maldición, hermano. Entonces, mire, fue maldito, expulsado, la tierra no le dio cosecha, buena cosecha, vagabundo sin hogar sobre la tierra. La maldición que venía sobre Caín. Entonces, falta de arrepentimiento. Mire aquí lo que dice, hermano. En el 13, mire la actitud. Vamos a ir viendo cómo es la actitud de Caín, hermano. Había orgullo en él. Porque, hermano, mire lo que le respondió. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Eso respondió. Es muy grande el castigo. Hermano, en ningún momento él se arrepintió de lo que hizo. En ningún momento, hermano, hubo un quebrantamiento en Caín. Sino que él aceptó el castigo y dijo, bueno, ok, es difícil de soportar. Pero en él no había arrepentimiento en esa actitud, hermano. Mire, dice, me has expulsado de la tierra, en el 14, y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Eso dijo él. Lo aceptó, me has hecho así. Pero mire, hermano, es bien sorprendente si miramos la actitud de Caín. Y como dice, ¿verdad? Estuvimos leyendo aquí en Primera de Juan, el Señor le habla al pueblo y le dice, no debemos ser como Caín. Mire lo que nos estamos, en la advertencia, en el área que nos estamos metiendo ahora, hermano. Comenzamos con el área de la familia, ¿verdad? Así es lo que puede ver nuestros ojos, pero fuimos avanzando ahora en el área, hermano, espiritual. Porque el Señor le habla a usted, a mí, nos habla a toda la iglesia, a todo el creyente, le dice, no deben de ser como Caín. Y es que lo triste, hermano, y lo difícil es que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, dentro de las iglesias, hermano, gloria a Dios que aquí no, digo usted aquí no. Pero alrededor del mundo se está moviendo un espíritu de Caín, hermano. Un síndrome de Caín, que cualquiera puede hacer un daño a su hermano espiritual, a su hermano de sangre, hermano, a los mismos miembros, hermano, y no hay arrepentimiento. Mire qué tremendo es esto, hermano. Mire, porque usted sabe que Caín fue mayor y Abel menor. Mucha gente, hermano, en el mundo espiritual se está moviendo ese espíritu, ese síndrome de Caín, hermano, queriendo matar al más pequeño. Queriendo removerlo, queriendo quitarlo, ese celo, esa envidia, hermano. A veces podemos verlo a nivel personal, pero ¿qué pasa cuando es a nivel congregaciones, con un espíritu de Caín, un síndrome de Caín, queriendo matar, queriendo remover, hermano, iglesias pequeñas, hermano? Por un celo, hermano, por una envidia. Mire qué tremendo es esto. Y es que es bien peligroso, mi amado. Porque si nosotros como hijos de Dios dejamos que los síntomas, hermano, del síndrome de Caín vengan adentro, como la envidia, el enojo, la ira, hermano, mire, la rivalidad, la violencia, al final alguien puede matar espiritualmente a un hermano sin ningún remordimiento, hermano. Esto está tremendo, este mensaje. Porque hoy en día se está mirando la rivalidad, hermano, entre
entre congregaciones, entre iglesias, entre hermanos está mirando. Y no es nada más y nada menos, hermano, que es el síndrome de Caín afectando el corazón de la gente. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Y usted puede notar a una persona que está bajo esa influencia, mi amado, que no hay arrepentimiento, que no reconoce su falta, que no reconoce su daño. Simplemente dice, oh, ni modo, la presencia de Dios no está. Se fue. La presencia. Y entonces, hermano, como que acepta eso, pero en vez de decir, venir a un arrepentimiento, esto es grave. Por eso, ahí en Primera de Juan, amado, se nos dice a nosotros, no debemos de ser como Caín, quien pertenecía al maligno. En algunas traducciones dice, Caín, hijo del maligno. Por eso algunas personas piensan, ¿verdad?, en algunas ideas. Dice que entonces Caín, ¿qué era? ¿Hijo del diablo? No, hermano. La Biblia dice que Caín, su papá, era Adán y Eva. Pero el diablo, ese espíritu maligno, lo reengendró en el mal. En él puso, hermano, esa envidia en él, que no debería de haber. Por eso aquí le dice, ¿verdad?, que pertenecía al maligno, pero la Reina Valera dice, hijo del maligno. Miren. Y dice, mató a su hermano. ¿Por qué le mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo bueno. Solo por eso lo mató. Porque hacía a su hermano lo bueno. Señor, reprende ese espíritu, hermano. Mire lo que dice aquí. Bendito es el nombre del Señor. Dice, el Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Porque Caín tenía miedo que al ser desterrado, cualquiera que lo mirara lo mataba. Y mucha gente dice, pero ¿y quién había más? ¿Había más gente en el mundo? Si era Adán y Eva, Caín y Abel, lo desterraron. ¿Y por qué tenía miedo Caín de que alguien lo matara si ya no había más gente? Mucha gente, ¿sabe usted que esas son preguntas que se hacen mucha gente? ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Había más gente aparte de Adán y Eva? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía miedo Caín que alguien lo matara? Si se supone que solo estaban ellos. Entonces miren lo que dice aquí. No, le dijo el Señor, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Mire, vamos a mirar un poquito aquí lo que es, ¿verdad? Queda marcado para siempre la marca de Caín. Para siempre, hermano. Y sirvió como advertencia para todos. Caín se estableció en la tierra de Nod, que significa exilio. Fue exiliado. Lastimosamente, las generaciones de Caín también sufrieron las consecuencias. Y hablaba el pasado, ¿verdad? De, por ejemplo, la bendición del diezmo. Que Abraham no había tenido esa descendencia, hermano. Pero con el dar el diezmo, él lo hizo, pero automáticamente en el mundo espiritual lo dio hasta su bisnieto. Bendición. Pero aquí, hermano, Caín, su generación de Caín, traía la misma maldición. Mire, amados. Entonces, mire, vamos a ver aquí Génesis 4, del 17 al 22. Mire, dice, los descendientes de Caín. Ahí dice, ¿verdad? Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa. ¿De dónde salió la esposa, hermano? Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Pero no es Enoc el que fue arrebatado, hermano. No. Este es otro Enoc. Porque Enoc, el Enoc que fue arrebatado, es descendiente de Set. Y aunque le puso Caín, le puso Enoc, no era el Enoc que fue arrebatado. Mire, dice, luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamet. En el 19.
Lamed se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Hermano, cuando yo investigaba esto, a mí me sorprendió. Ellos empezaron Caín se casó, tuvo hijos, fundó una ciudad, le empezaron a nacer parientes, y estos parientes dice que empezaron ellos a trabajar, a criar animales, carpas, ¿verdad? Y dice aquí que fueron, dice, que empezaron a hacer instrumentos, arpa y flauta. Dice, la otra esposa de Lamed, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Nama. Entonces, usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso, hermana? ¿Qué tiene que ver eso? Ok, hermano, acuérdese que la presencia de Dios ya no estaba con Caín. Todo esto que él había formado, hermano, esa ciudad, esa familia, ese criadero de animales, esas carpas donde vivían, el instrumento, el arpa, la flauta, hermano, todo lo que habían hecho lo hacían, pero no estaba en la presencia de Dios. Hermano, esto tiene una enseñanza muy importante para el ministerio de alabanza. Porque nosotros podemos ver instrumentos que sí tienen la presencia de Dios y otros que no la tienen, hermano. Porque ellos tocaban música, tocaban arpas, pero no estaba la presencia del Señor. Sino que la familia, los descendientes de Caín, ellos habían heredado la marca, ellos habían heredado, hermano, la señal, la maldición, y la presencia no estaba con él. Mire, entonces, amados, nosotros eso lo vamos a traer en el mundo que estamos viviendo ahora. El peligro que hay, hermano, cuando hay el complejo de Caín. Mire, hermano, pueden trabajar, pueden ministrar, pueden hacer algo, pero sin la presencia, hermano, es terrible. Es terrible, porque la gente se puede confundir, hermano. Puede decir, ¿está la presencia o no está la presencia? Hay música, hay alabanza, pero no está la presencia. Y es que, miren, es increíble, porque jamás en Caín hubo un arrepentimiento por lo que le hizo a su hermano. Hoy en día, desgraciadamente, hermano, hay iglesias alrededor del mundo que están, hermano, ministrando bajo una influencia, hermano, que no proviene de Dios, ¿sabe usted? Terrible. Por eso el Señor tiene un orden, el Señor tiene un principio, tiene un reglamento, hermano. Existe un reglamento, un orden de Dios que se debe de seguir. Si no, hermano, se corre el riesgo que vengan, hermano, síntomas que no son de parte de Dios, que no son buenos. Y es que, mire, lo que dice aquí, Enoc, descendiente de Caín, no descendiente de Set. Porque usted sabe que Enoc, dice aquí que caminó con Dios y el Señor se lo llevó, ¿verdad? A ese Enoc, al descendiente de Set. Enoc, Irak, significa errantes. Todos los descendientes de Caín fueron errantes. Tenían ellos una enseñanza lamentable, errónea. Jubal significa arpa y flauta, inspiración humana. Terrible, hermano. Empezaron ellos a querer hacer, pero todo inspiración humana. ¿Sabía usted, hermano, que ya ahora están sacando alabanzas con la inteligencia artificial? La letra. No es lo mismo pedir ayuda, ¿verdad? A la inteligencia artificial que te ayude a sacar algo, a que te haga una alabanza, hermano. El otro día el apóstol Sergio estaba enseñando, mostró una alabanza. Totalmente, solo le dijeron a la inteligencia artificial, queremos que saquen una alabanza con tal ritmo de tal parte de la Biblia. Y la inteligencia artificial le sacó una alabanza. Y ahora la ponen. Hay un pastor, hermano, allá por Europa, que él ya no usa a sus líderes para orar el cierre de la iglesia y la apertura, sino
sino que ahora usa la inteligencia artificial para dar apertura en el culto y para terminar. Hermano, hay personas que ponen en el altar, hermano, y que va a ser fuerte, ¿sabes lo que voy a decir? Ponen, hermano, personas que están confundidas en su sexo. Aquí, en un estado de aquí, hermano, hay un pastor para la comunidad LGBTQ+. Y ministra en una iglesia donde está el otro pastor que es heterosexual. Hermano, ideología de hombres, mi hermano. Esto es bien peligroso. La gente, hermano, ministra sin temor a Dios. Sin temor a que la vida espiritual del hermano va a caer, va a perecer. Y a nosotros nos debe de interesar la vida espiritual de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros nos debe de interesar la vida espiritual de cada uno de ellos. Mire, qué terrible es esto. Dice, Tubal-Caín, otro descendiente de Caín. Dice, eso significa herramientas de bronce. Es fabricado. La herramienta que ellos hicieron, que hizo Tubal-Caín, se asocia con la condena y el juzgar. Los descendientes de Caín se caracterizan por la violencia y la ausencia de una relación directa con Dios. En pocas palabras, Dios pide sinceridad, obediencia, actuar de corazón y gratitud. Mira, hermano. Así que nosotros vamos a autoevaluarnos. Hay violencia, hay envidia, hay ira, hermano. Hay falta de perdón. Miren, tenemos todos los instrumentos, los que tocamos, hermano, todos los instrumentos tienen que ser dirigidos, hermano, por el Espíritu de Dios. No por ideas humanas, miren. Qué tremendo esto. Y ¿sabía usted que hay instrumentos que provienen de Babilonia? Instrumentos, increíble. Hay una enseñanza poderosísima del ministerio de Ebenezer, de la alabanza. Dice hasta los hoyitos que tienen la flauta. Yo cuando lo oía el pastor, creo que ese es Vinicio. Wow, de verdad, del peligro de la alabanza. Y habla, hermano, de Caín, de los descendientes de eso, Tubal-Caín, de los descendientes, hermano, de estos de aquí de Jubal. Yo digo, increíble, yo jamás me hubiera imaginado, hermano, cómo es que hay gente que puede ministrar, meter cosas que no son de Dios. Es increíble, porque hasta los instrumentos, hermano, tenemos que saber qué instrumentos son. Increíble esta enseñanza. Un día yo creo que al Ministerio de Alabanza la vamos a traer, hermano, para el Ministerio de Alabanza, porque está poderosísima esa enseñanza. Dice, primera de Juan 3:15, todo el que odia a un hermano, miren, primera de Juan 3:15, la Nueva Traducción Viviente, dice, todo el que odia, ¿dónde está? Lo leo yo de aquí. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Miren, el que odia a un hermano, en el fondo del corazón. Y dice ahí, asesino. Ay, santo, que el Señor nos libre, ¿verdad? Si tenemos algún problema, algún enojo, una ira, un pleito, hermano, hablemos y llevémoslo ante el Señor. No dejemos que se anide, porque ahí, hermano, dice que está en el fondo del corazón. Allá escondidito, ahí está. Mire qué tremendo. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Vamos a ver 2 ejemplos más que también querían matar a su hermano. Por ejemplo, los hermanos de José. Usted se sabe esa historia, ¿verdad? Génesis 37:3. Bendito es el nombre del Señor. Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Miren, honrarse mutuamente. Ok, dice aquí Génesis 37:3, dice, Jacob
amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Dice, pero por el contrario sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Miren, hermano, que yo pienso aquí, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que aquí había como una falla. Pues no lo mire usted así, como que había un desbalance. Porque dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque era viejito y le había nacido. Acuérdese que José le nació de la mujer que él más amaba. Los otros hijos eran de las concubinas. Entonces le tenía como especial cariño, ¿verdad? A José. Hermano, pero eso hizo que sus medios hermanos, porque no eran hermanos de papá y mamá, eran medios hermanos, lo odiaran. Al punto, mira aquí 18, 19, si me lo puedes poner en el capítulo 18, perdón, Génesis 37, 18. Génesis 37, lleva bajito. Bendito es el nombre del Señor. Dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Miren, ya ahí lo querían, ¿qué? Matar. Lo odiaban, no lo podían ver, lo detestaban. Hicieron un plan para matarlo. Miren, hermano, ahí están síntomas de Caín. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el tema, no? ¿La palabra? Síndrome de Caín. Ahí estaba ya, hermano. El síndrome de Caín ya trabajando en los hermanos de José. Porque no lo querían solamente dar una lección. O dijeron, ¿saben qué? Vamos a destruirles la túnica. No, ya ellos dijeron matarlo, acabarlo. Entonces mire ahí, ¿verdad? 18, 19, ahí mismo en Génesis 37. Mire lo que dice. Aquí viene el soñador. Se burlaban, dijeron. Vamos, matémoslo, tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José, no lo matemos, dijo. Mire, hermano, su hermano Rubén. Por él, hermano, porque él intercedió, intervino. Si no, hermano, ¿qué pasaría? Pero él, hermano, en él había amor hacia José, hermano. Decía, porque mire lo que dijo, ¿verdad? ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esa cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces dice, morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Mire, hermano. Ese sí es el corazón de un hermano, porque ni modo, dijo, ha de haber dicho Rubén, no, si yo lo saco delante de todos, a los dos nos van a matar. Entonces le voy a decir que ahí lo dejemos abandonado y que él se muera, pero él dentro de él dijo, cuando todos se vayan, yo voy a venir a rescatar a mi hermano y se lo voy a llevar a mi padre. Mire, amado, esas son las actitudes que debemos de tener. Cuando vemos la situación difícil que está pasando, hermano, las actitudes que tenía ese hombre, hermano, Rubén, hermano. No, dijo él, no le hagan eso a nosotros, no derramemos la sangre de nuestro hermano. Entonces, mire, dice aquí, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron, lo tiraron en la cisterna. Dice, resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban, dice, goma de resina, bálsamo, resinas aromáticas, desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Hermano, ya todos estaban envenenados, hermano. Pero mire, dijo Judá, ¿verdad? Dijo, no. ¿Usted se imagina esa situación, hermano? ¿Cuánto odio había en ellos?
ya para llegar a querer, a pensar, a planear una muerte, es porque ya había bastante odio. Imagínense, porque uno dice, oh, me cae mal tal persona, pero uno jamás le desea la muerte. Tal vez tengas algún problema, una discusión y se discuten y bueno, pero jamás deseas la muerte, ¿verdad? Pero imagínense, ellos ya como estaban infestados del síndrome de Caín, sin arrepentimiento, sin remordimiento, querer acabar con la vida de José. Mire, otro ejemplo, Saúl a David. Aunque aquí, ¿verdad?, no son hermanos así de sangre, pero mire, otro hermano que lo quería matar. También, mire, qué tremendo. Bendito es el nombre del Señor. Santo. Pero aquí voy a parar, hermano, porque ya es tarde. Pero miren, el punto que nosotros queremos hacer en esta noche es que cada uno de nosotros nos vamos a revisar, hermano. Si en nosotros hay enojo, envidia, ira, ¿qué hay? ¿Qué hay en nosotros, hermano? Pero sobre todo, acuérdense cuando Dios habló con Caín, le dio la oportunidad de confesar. Amén, aleluya. Dios le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás triste? Cuando tengamos alguna discusión, algún problema, cuando tengamos algo aquí atravesado, un enojo, mi amado, en vez de nosotros dejarnos contaminar por el síndrome de Caín, tenemos que abrir el corazón ante el Señor y decir, mire, Señor, yo tengo este problema aquí. Algo está aquí dentro de mí, yo como que no mastico a fulano, pero no lo trago. Entonces, Señor, mira, ¿qué pasa esto? Aquí está esto, aquí. Porque entonces, mi hermano, si lo dejamos pasar así, eso se va a crecer, se va a crecer, se va a crecer tan grande, hermano, que se va a convertir en sentimientos de violencia. Y cuando le pase algo malo a esa persona, en vez de orar por él, decir, merecido se lo tenía. Hermano, ¿por qué? Porque entonces ya dentro de ella está ese síntoma, hermano, ese síndrome de querer ver el mal en el hermano, el mal sobre algunas iglesias pequeñas que están creciendo, hermano. Qué triste es, mira, hermano, ver, ¿verdad?, el espíritu de envidia, hermano, que se ha levantado. El hermano mayor, como el del hijo pródigo, ¿verdad? Aunque no lo quería ver muerto, pero le tenía envidia, hermano. Se fue, se gastó el dinero, se gastó la herencia y ahora regresa y lo visten con ropa nueva y yo que he estado aquí siendo fiel, mire, hermano, entrando en él celo y envidia. Bendito es el nombre del Señor. Póngase de pie, mi amado. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y así podemos ver muchas historias en la Biblia. Pero miren, nosotros declaramos en el nombre de Jesús, sí, Señor, que nuestro corazón es sanado. Vamos amén, a orar, aleluya, ahora en el nombre de Cristo. Vamos a orar para que el Señor sane, para que el Señor